Paz de Cristo, hermanos. Amén. Saludo al hermano Antonio. Gracias a Dios por verle de nuevo, hermano Antonio. Ahí está la hermana Betty también. Dios les bendiga. Bueno, en este momento voy a iniciar mi intervención, la predicación de la palabra de Dios, para dar fuerzas a través de la palabra al creyente, a otros les traerá alguna reflexión, otros confirmarán que sus vidas están en conformidad a la palabra de Dios. El tema para esta ocasión es desobedecer lo ordenado por Dios es el peor estado demencial. Para ello quiero que leamos Jeremías 13, capítulo 13 del profeta Jeremías. Y no olviden que hoy es día misionero. Hoy es un día en el cual preferencialmente estamos clamando por los que están en el campo misionero. Capítulo 13 del libro del profeta Jeremías, el versículo 21 dice: ¿qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre hacer tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si crees en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad, fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudadas tus calcañales. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Por tanto yo los esparciré abierto el desierto como tamo que pasa. Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. He mirado con mucha atención la condición de algunos creyentes. Comentarios van, comentarios vienen, pero lo sorprendente es que hay muchos que, aunque han estado por años en alguna congregación, hablan como si nunca hubieran conocido a Dios. Y esto es por demás preocupante, porque en vez de traer honra y gloria para el Señor, es un descrédito, es una afrenta para los que predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está Israel como un referente. El pueblo había recibido las bendiciones que Dios había pronunciado con respecto de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo de Dios
a quien el Señor había escogido como depositario de sus mandamientos, como depositario de las profecías. Dios había escogido los patriarcas, les había dado la ley, la Torá, les había dado a los profetas, a los nevis, así se llaman en hebreo los profetas, les había dado también las promesas, el culto, la promulgación de la ley, y también les había anunciado que muy pronto vendría el Redentor, vendría el Mesías prometido a Israel. A pesar de todas estas maravillosas experiencias que vivió el pueblo, un pueblo que sin duda comía la palabra de Dios, palabra que venía a los profetas, y los profetas la entregaban al pueblo, pero aún así no les bastó, porque empezaron a descaminarse, a salirse del camino, empezaron a endurecer su corazón, empezaron a eludir la palabra de Dios, el consejo, la exhortación, la enseñanza que daban los profetas. Y a cambio de esto, empezaron también a surgir falsos profetas, quienes endulzaban el oído de las personas. Cuando Dios hablaba de cautiverio para el que no obedeciera, o si no obedecían, los falsos profetas decían: no es así, habrá paz, seguridad, tranquilidad, pueden sembrar, pueden edificar, pueden hacer lo que quieran, porque mal no vendrá sobre ustedes. Pero los profetas de Dios, ellos reafirmaban lo que estaban diciendo. Los profetas a quienes Dios había llenado con su palabra, a ellos no les interesaba ni abrazos, ni aplausos, ni palabras bonitas para ellos. Lo que les interesaba era entregar la palabra de Dios, pues no era palabra de ellos y no la podían retener. Era palabra de Dios para entregarle al pueblo, y de esta manera el pueblo podría garantizar, podía estar seguros que no vendría el enemigo a llevárselos de su tierra. No fue así. Ellos cerraron sus oídos y voltearon la cara para otro lado y volvieron la cerviz y no el rostro. ¿Acaso Dios sería como los profetas que ellos querían escuchar? No, en absoluto. Sus profetas eran mortales. Sus profetas eran seres humanos. Pero el dueño de la palabra verdadera es el Dios eterno, es el Dios sublime,
es el Dios todopoderoso, es el Dios santo y verdadero, y ese es el mismo Dios que está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Ellos habían dejado ese manantial de aguas vivas. Capítulo 17 de Jeremías. Dice el verso 12 en adelante: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Yahweh, esperanza de Israel. Hermanos, entendamos que no hay otra esperanza, no hay otro refugio, no hay otro escondedero contra el turbión. Es el Señor Dios, la esperanza de Israel, la esperanza de la iglesia. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Él es el manantial de aguas vivas. Así, por momentos, a algunos no les guste la palabra, pero hermanos, sigue diciendo que Él es manantial de aguas vivas. Y el profeta dice: sáname, oh Yahweh, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Para cuántos Dios es su alabanza? Yo diría que es un suicidio espiritual. No es por ignorancia, no es porque el pueblo, los que deciden desobedecer, no conocen la palabra. Sí, no es porque no la hayan leído y estudiado, no, sino que es una rebeldía deliberada. A pleno conocimiento, conocían el capítulo 28 del libro de Devarim o Deuteronomio, lo conocían, que a partir del verso 15, Dios está advirtiéndole al pueblo lo que podría acontecerle si no obedecían la palabra que Él había dejado y promulgado. Verso 15 del capítulo 28. Voy a leer algunos versículos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, le dice Israel, y te alcanzarán. Y así continúa diciendo que ellos serían malditos en la ciudad y en el campo. Su canasta y su arteza de amasar, que su vientre no sería bendito, la cría de sus vacas y los rebaños de sus ovejas, su entrar y salir no sería bendito, y así sucesivamente. Pero ellos, aunque leían y leían y escuchaban, hacían oído sordo, no acataban, sino que con soberbia decían: no andaremos, no caminaremos, no escucharemos.
Pero yo he mirado por la palabra que la copa se llenó y el castigo llegó. Se lo repito, la copa se llenó y el castigo llegó. El profeta Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió frente a ese pueblo. Él, lo sabemos los estudiosos de la Biblia, que él fue a parar hasta una mazmorra. Él fue vituperado, él fue ultrajado, pero él se sostenía en lo que decía. Hermanos, quiero decirles en esta mañana, no porque alguien me mire mal, o no porque alguien me ultraje, o no porque alguien me menosprecie, yo no cambiaré. No por eso voy a cambiar lo que Dios ha entregado para que lo enseñe. No es un fragmento de las Escrituras. No es hacer de un texto una isla y de allí formar una doctrina. No, Señor, el Señor me dice que debo anunciar todo el consejo de Él, que debo anunciar toda la palabra de Él, porque toda la Escritura es útil, dice la Biblia, para enseñar, para corregir, para redarguir, para amonestar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero no es el caso como algunos chabacanos dicen: ya viene Cristo, señales hay, nos vamos con Él, pero del culto salen a hacer de las suyas. No es así. Eso no garantiza vida eterna. La vida eterna es garantizada. El vuelo para estar con el Señor es garantía para aquellos que han nacido de nuevo, que aman la palabra de Dios, que oran, claman, pero también sus vidas no tienen compromiso con el mundo, porque nadie puede de su mismo ser sacar agua dulce y salada. No, esa fuente no es la que está en nosotros. La fuente que debe estar en nosotros es que soy cristiano, soy hijo de Dios, lo alabo en el culto, lo alabo afuera, lo alabo en el bus, lo alabo en la casa, le doy honra, le doy gloria, le doy majestad, porque Él es Dios de todas las épocas. En el capítulo 14 de Jeremías, he estado estudiando muy detenidamente este libro. Capítulo 14 del libro del profeta Jeremías, verso 11 en adelante. Me dijo Yahweh: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: Señor Yahweh, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa,
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Os profetizan. Aunque ahora es otra época y otra dispensación, sin embargo, los falsos profetas persisten. Sin embargo, la rebeldía también persiste en algunos. Hermanos, es tiempo de clamar. Ay. Hermanos, es tiempo de orar. ¿Y con qué tiempo? Yo no tengo tiempo. Aleluya. Y algunos hasta tratan de decir que oren entonces los desocupados. Oh, Señor. Eso es triste, ¿no? Amén, amén. Es triste y lamentable. Aleluya. Hermanos, que hay que asistir al culto lo más que se pueda. Hablo con los que tienen salud. Aleluya. Y entonces, no, hermano, usted sabe que esta situación está muy dura, está muy pesada y hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero resulta que cuando nos toca la enfermedad no hay trabajo. ¿Ah? Ya no hay trabajo. Ahí hay que sacar el tiempo sí o sí. Pero ahora, hermanos, tenemos incluso libertad para asistir sin que haya un fusil allá apuntándonos Gloria a Dios. o entrando tropa a hacer cerrar el salón. Esto no ocurre en el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué diremos de los hermanos en Rusia, en la antigua Unión Soviética, que ellos se metían allá a los subterráneos, allá? Pero eso sí, que en cualquier momento llegaba el ejército ruso a impedirles, a maltratarles. ¿Qué diremos de la China popular cuando triunfa la revolución maoísta? Empezaron a confiscar bienes de la iglesia. Empezaron a aprender predicadores de la palabra. Empezaron a visitar templos, a cerrarlos. Empezaron también a obligar a predicadores a cambiar su mensaje y que delataran a los otros compañeros. Y así sucedió en un tiempo bastante prolongado. Hubo un predicador, Watchman Nee, un hombre versado en la palabra, un hombre entregado a Dios. Y dijeron, en tal parte está él. Lo cogieron, 27 años en prisión. No le permitían ni un lápiz, ni una hoja de papel. Si cantaban, lo aporreaban porque estaba loco. Hermanos, pero a pesar de eso, Dios guardó a la iglesia de China. Pero ahí es donde el pueblo dice, ¡ay, si hubiera libertad! Ahora hay libertad. ¿Por qué no aprovechamos esta libertad para honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Por qué miramos más hacia el dinero que a la fuente de la bendición? ¿Por qué miramos más hacia las cosas meramente materiales y no miramos al que nos da las bendiciones espirituales y materiales? ¿Por qué no lo miramos a Él? ¿Por qué vamos a comer falsas profecías y nos vamos a llenar de falsas expectativas? Y saben una cosa, un día
un día, y el día viene cuando suene la trompeta. El día viene, el día viene. Y ahí se conocerá quienes vivieron una vida de apariencia y quienes vivieron una vida para el Señor. Porque Él viene por los suyos. Él viene no por los que se llamen suyos. Él viene por los suyos. Él va a arrebatar a los suyos. Él se va a llevar a los suyos para que disfrutemos de Él y con Él por toda la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Alábalo a Él porque Él vive. Dios no le permite al profeta orar por ese pueblo. Ha orado bastante. Ha orado bastante el profeta Jeremías. Capítulo 11, verso 14 del libro de Jeremías. Es el libro que estamos mirando con preferencia en este día. Tú pues, le dice el Señor, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Fuertes esas preguntas, muy fuertes. Y Dios debía hablar así, porque lo que se cernía sobre el pueblo era algo muy terrible, que era el ejército de los babilonios llegar, invadirlos, llevárselos a como diera lugar. Y Jeremías ahí está. Hermanos, no era fácil para el profeta Jeremías hablar de estas cosas, pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Hermanos, si a uno le permitieran llegar a un templo donde hay 5,000 y hablarles esta palabra, yo sé, estoy seguro que muchos saldrían de allí y se irían y le zapatearían al pastor porque invita a ese hombre. Ahí está Jeremías diciéndole al pueblo lo que Dios le está enseñando. ¿Qué derecho tiene? Israel se había tornado infiel, se había enredado con muchos amantes, había entregado su honor, su dignidad, se había tornado en una afrenta para la palabra, en una afrenta para las cosas de Dios. Y eso no le gusta a Dios, eso no le agrada a Dios. Que su pueblo se venda al pecado, se venda a la maldad. ¿Qué derecho tienen? Pero en el día del castigo, ahí sí clamaron, Jeremías. Ahí sí clamaron, ahí tuvieron que aceptar y reconocer que Jeremías no hablaba por asunto de su estómago ni de su mente. Y Jeremías hablaba, era la palabra pura, la palabra real que venía del trono de la gloria de Dios.
Gracias, Señor. Gloria, Señor. Aquí estamos y el Señor está reconociendo que queremos agradarle a Él. Gloria a Dios. Amén, amén. Capítulo 15 del mismo libro. Me dijo Yahweh, si Moisés y Samuel, dos personajes, ¿usted cree Dios va a estar con un pueblo donde a la entrada haya una profetisa, un profeta hablándole al oído, diciéndole lo bueno que le va a ir? ¿Usted cree que Dios va a estar con un pueblo donde hay libertad para que entren en libertinaje y que vivan? El todo es que asistan al culto, el todo es que apoyen con sus ofrendas y sus diezmos, pero la vida, eso sí es cosa privada. No, el creyente en su relación con Dios no tiene vida privada. ¿Ah? Esto no es secularismo, Amén, amén. no es relativismo, es la vida que agrada al Creador del universo. Y Él está mirando lo bueno y lo malo que está aconteciendo en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Santo eres tú. Hermanos, Dios quiere hacer algo muy grande y tremendo Gloria al nombre de entre nosotros.